Continuamos con nuestra serie en el libro de Oseas, Antiguo Testamento. Hemos dado inicio recientemente a esta serie que nos anima, nos motiva, nos apasiona predicar la palabra y particularmente este libro que está cargado de un mensaje maravilloso. Dios usando a un profeta. ¿De qué manera usa el Señor al profeta Oseas para hablarle al reino del norte, al reino de Israel? Una palabra dura, pero lo que expresa este libro es el amor inagotable de Dios por los suyos, a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de hallarnos infieles, Dios se ha mantenido fiel. Esa es la propuesta, ese es el marco del libro del profeta Oseas. Quiero tener una palabra de oración. Este es el segundo sermón de esta serie y tiene por título La tragedia de la infidelidad. Es una tragedia enorme la que acarreamos sobre nuestra vida al ser infieles, a darle una patada a las enseñanzas del Señor, a darle la espalda, a no cruzar nuestra mirada con la del Señor, voltear cada vez que lo tenemos de frente. Es una tragedia que el ser humano gesta para sí mismo. Estaremos en esa enseñanza hoy. Capítulo 1, nos mantenemos en el capítulo 1, verso 2 hasta el 9. Quiero tener una palabra de oración antes. Bendito Dios, Señor nuestro, que en medio de nuestra torpeza nosotros podamos entender el verdadero alcance de tu amor inagotable, de tu gesed, y que también por medio de tu gracia tú nos concedas la sensibilidad por tu Espíritu de acercarnos a tu Hijo amado Jesús y de ser impactados por su palabra. Y la maldad evidente que aún queda residualmente en nuestro corazón sea derrotada por los lazos de amor, que sea cubierta por tus lazos de amor, lazos que cubren multitud de faltas, esos lazos que según el salmista tú extiendes sobre nosotros. Padre, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo dijimos la semana pasada, el matrimonio siempre ha sido una propuesta de Dios en su corazón. Siempre el matrimonio es y seguirá siendo la propuesta de Dios para curar el pecado de toda la humanidad. Dios se ha vestido como el esposo de su amada, de la iglesia. Dios se vistió siempre como el esposo de su pueblo. Te he adquirido para mí, eres mi posesión. Esa ha sido la figura desde el inicio de la era, desde el inicio de todos los tiempos. Y así cierra el libro de Apocalipsis, con una gran boda, un gran matrimonio. Eso fue lo primero, de hecho, que instituyó nuestro Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esta experiencia, la que estamos compartiendo con ustedes en el libro de Oseas, es una experiencia personal. Dios habla al pueblo, pero ¿de qué manera? Lo hace a través de la vida del mismo profeta. El profeta se ha convertido en el mensaje, en el portador del mensaje, pero a la vez el mismo mensaje en sí mismo. El profeta, su familia se han convertido en el objeto de Dios para mostrar su mensaje a toda la nación. Y es que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra incredulidad, Dios continúa amando a su pueblo con un amor fiel, un amor inquebrantable, un amor inagotable, un amor fidedigno, un amor pactual, un amor que se mantiene a través de todos los tiempos intacto, porque Dios no tiene cambio. Dios permanece siendo el mismo, un Dios con un amor fiel e inquebrantable. Por eso el nombre de esta serie, Dosis de amor para un pueblo infiel. Pero vamos a leer el texto que nos atrae hoy, versos desde el 2, tomando el último verso de la semana o del mensaje anterior, que fueron 2 versículos expresamente, 1 y 2. Vamos a tomar desde el 2 hasta el 9 para ministrar este mensaje, este segundo sermón de esta serie de Oseas.
Capítulo 1, versículos 2 hasta el 9. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Ese fue el primer versículo. Ese fue el último versículo, de hecho, de la semana o el mensaje anterior. Ahora viene siendo el primero. Quiero presentar este marco a partir de este verso 2 y continuamos desde el 3 hasta el 9. Fue pues y tomó a Gomer, hijo de Diblaín, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no les perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré por arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Mis amados, ahora estamos viendo cómo progresa esta relación matrimonial, esta orden, porque es una orden que no puede ser desacatada. Esta no puede ser la orden que fue desacatada como aquella orden que Dios le dio a Saúl de acabar con los amalecitas. No, las órdenes de Dios, su dictamen, sus instrucciones, tienen que ser acatadas por sus hijos. Eso acarreará bendición sobre nuestra vida. Por el contrario, el no acatar las instrucciones de Dios, el desobedecer completamente o a medias las instrucciones, los decretos de Dios, sus órdenes, sus directrices, mis amados, acarreará nefastas consecuencias sobre nuestra vida. La tragedia de la infidelidad, ese es el título de este mensaje, pero ha sido el denominador común en la vida de los hijos de Dios, que nos hemos apartado de las instrucciones de Dios. Vemos que es una instrucción loca, es una instrucción que no tiene sentido. ¿Cómo se va a presentar el siervo de Dios ahora a casarse con una mujer que está desechada, que ha sido desechada por Dios, pero que también no es bien vista por la sociedad? ¿Cómo va a ser posible, Oseas, que tú vas a hacer eso? ¿Qué significa? Me imagino los pensamientos del profeta Oseas, pero más que eso, imagino la gente, los comentarios en la plaza, en las calles, por las veredas, viendo a Oseas, siendo una vergüenza Oseas para toda la gente, pero para Dios, siendo un hombre, un siervo fiel, siendo un hombre conforme a la voluntad de Dios, siendo un hombre sensible, acatando las instrucciones de su Dios. Y a eso fuimos llamados. No importa lo que la sociedad termina diciendo y creyendo respecto a nosotros. Hemos sido llamados a ser obedientes a nuestro Dios. Hemos sido llamados a acatar las instrucciones de Dios. Es el profeta Oseas que comienza a ser usado por Dios en su ministerio, y particularmente en un contexto histórico. Era un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de bonanza en la nación, tanto para los dos reinos, tanto para Israel como para Judá, y tanto Amós como Oseas se atreven a anunciar la destrucción de la nación. Es decir, en medio de un momento que parece contradictorio para la nación, hay un momento de prosperidad, de progreso, de paz, de avance, de bonanza. Ahora ustedes van a hablar de destrucción. Esto no tiene sentido, pero es Dios que está viendo que el espíritu y el alma de su pueblo no está progresando. No hay paz en el alma, porque si Dios no está en nuestro corazón, no hay paz en el hombre. Nosotros experimentaremos la verdadera paz de Dios,
lo que para el judío es el shalom de Dios. Cuando Cristo esté plenamente, cuando dice la oración, venga tu reino, es cuando Cristo establece su trono, su reino y su imperio en nuestra vida. Allí experimentaremos la verdadera paz que solo Dios a través de Jesús trae al ser humano. De resto, esa paz es ficticia. La paz que toda nación está experimentando hoy, alejado, alienado, apartado de Dios, es pura fantasía. No es cierto. Oseas y su misma familia se convierte entonces en un sermón vivo, un sermón vívido delante del pueblo. Si Israel quiere conocer lo que Dios tiene en su corazón, que vea lo que está sucediendo en la vida del profeta. Si nosotros hoy queremos conocer lo que Dios tiene en su corazón, que Dios hable directamente, pero también Dios habla a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, a través de los ancianos en nuestras iglesias. Y esto es lo que más impacta. Lo que más me impacta al inicio de la lectura, lo que más impacta es que Oseas fue llamado a vivir en carne propia la demanda y la destrucción del reino del norte. No estamos hablando de la destrucción del matrimonio de Oseas. Estamos hablando de que el matrimonio de Oseas pasa a ser el modelo de lo que Dios está viendo en la nación, en el reino del norte, y lo que tiene en su corazón producto de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Vamos hacia el verso 2. Anda, toma para ti a una mujer ramera. En primer lugar, Oseas recibe ese mandato. Lo hablábamos en la enseñanza pasada. ¿Qué mandato tan fuera de lo común? Pero también decimos que creemos que fue un mandato real, fue un mandato fidedigno, creemos que es un mandato único y extraordinario de esos tipos de instrucciones, directrices, mandatos, deseos del corazón de Dios, que los envía a tus hijos, pero no lo hace con nadie más. Creemos que Dios tiene una manera particular de tratar con nosotros individualmente, pero también familiarmente, colectivamente como cuerpo de Cristo, pero también globalmente como nación y como mundo, como universo entero. Dios tiene una manera particular de tratarnos. Creemos entonces que Oseas, en su propia carne, en su propia familia, está siendo llamado por Dios. Es un llamado fiel, de verdad, fidedigno. Y aunque para muchos la interpretación sea otra, de hecho, vamos a ver unas 2, 3, 4 interpretaciones que está a lo largo de toda la historia, que se presentan en los textos. Quizás tú has leído previamente esto y tienes otra interpretación. Respetamos eso, pero quiero que veamos a Jesús en el texto. Eso es lo que nosotros como comunidad, yo particularmente como pastor, quiero que veamos. Más allá de tu interpretación, no podemos dejar de ver a Cristo, al Redentor, a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, aquel que se entregó por nosotros en la cruz, aquel que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, aquel que aún siendo pecadores se entregó por nosotros y murió en la cruz. Quiero que veamos a través de toda la historia bíblica a Jesús, derramando su gracia, yendo a la cruz por los pecadores como tú y como yo. El hebreo dice una mujer de prostituciones. Oseas recibe ese mandato. Ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución, una mujer entregada a la prostitución. Pero el hebreo dice una mujer de prostituciones. Y esto ha sido traducido de distinta manera. Desde la época del historiador Orígenes, que solía hacerlo de manera alegórica, pasando por Jerónimo y cientos de hombres, padres de la iglesia, padres en los primeros siglos, segundo y tercer siglo de la iglesia. La interpretación ha tenido una manera de visión, u otros de alegoría, para otros ha sido una parábola, para otros una metáfora, para otros es real el matrimonio, pero el adulterio o la fornicación o prostitución o el término ramera que se le atribuye a Gomer es una metáfora. No es cierto. Esas son todas las interpretaciones que hemos ido recorriendo a lo largo de toda la historia, pero tal interpretación o tales interpretaciones se originan, muchas de ellas, en la incapacidad de nosotros
para creer, porque esto es clave, mis hermanos. Hay tal capacidad en nosotros al acercarnos al texto bíblico, al pedirle, Señor, ayúdanos a interpretar esto de la mejor manera. Hay una incapacidad en nosotros como intérpretes para creer que Dios pudiera mandar a su siervo, el profeta, a hacer algo como eso, hacer algo que para muchos sería imposible de lograr, algo repugnante, algo fuera de toda cultura, algo inaceptable. Sí, y yo creo esto como cierto. Creo que somos incapaces de acercarnos a un Dios que puede solicitarnos algo tan extraordinario como el trato que está teniendo el profeta Oseas directamente de su Dios, a quien ama, a quien atiende, a quien sirve, a quien obedece, a quien adora. Irrestrictamente, más allá de acercarnos a la mente y el corazón de Oseas, acerquémonos hoy al corazón de Dios para decirle, Señor, trata con nosotros a pesar de que lo que estés haciendo no tenga sentido para mí. Señor, te perdono, perdóname, Padre, esa debería ser nuestra oración hoy. Perdónanos. O perdóname, lo hago a título personal, en primera persona. Padre, perdóname porque soy incapaz de acercarme a ti creyendo que tú puedes mandar algo así a tu siervo. No vemos creíble que Dios pudiera mandar a hacer eso al profeta. Vemos inconcebible ese mandato, eso que Dios está pidiéndole a Oseas que acate. Sin embargo, es mejor pensar, es mejor para mí, eso es mi recomendación, es mejor pensar en el matrimonio, en la vida de Oseas como un evento real, que sí sucedió realmente. Y yo estoy dado a pensar que fue un evento real que sucedió en la vida de Oseas, un evento por un mandato divino extraordinario. Y hay eventos simbólicos en los otros profetas muy semejantes. Por ejemplo, me encuentro uno simbólico en la vida de Isaías, cuando el Señor le pide que cambie el nombre a sus hijos o a uno de sus hijos y le dice, ponles por nombre Maher-Salaz-Habaz, un nombre bastante extraño, pero con un significado. Le pondrás este nombre a uno de tus hijos. Vemos entonces el trato que Dios está teniendo con Oseas, parecido a lo que Dios ha hecho con otros de sus profetas. Otros aceptan el matrimonio histórico de Oseas, pero dicen que la mujer de prostituciones es una metáfora y que eso alude a la idolatría de Gomer porque se había entregado a los Baales. Mis hermanos, si bien pudieras no creer que Gomer era una ramera o prostituta, realmente el fondo del asunto es la infidelidad del pueblo de Dios para con su Dios. Y yo creo que nosotros hoy, no es que estamos dados a caer en idolatría, pero ¿cuántos de nosotros coqueteamos con la belleza? ¿Cuántos de nosotros coqueteamos con los gimnasios? Esos lugares para construir una cultura física, una cultura de la personalidad, un culto al ídolo corporal. ¿Cuántos de nosotros no sueña con la academia como algo deslumbrante? Conocimientos como los de Areópago, allá en Atenas, en Grecia, ¿se acuerdan? Hombres que cuando vieron a Pablo pensaron que Pablo venía con un pensamiento mayor y les vino hablando acerca del Dios desconocido. Pablo, cuando tengas algo mejor hablamos, rechazando aquello que es lo sencillo del Evangelio. Pues hoy nosotros podemos estar abrazando, tal como aquí se nos menciona que el pueblo de Israel abrazó la idolatría a Baal y a dioses extranjeros y extraños y ajenos. Hoy, siglo XXI, nosotros estamos abrazando ídolos. Hoy en nuestro corazón hay ídolos presentes y es menester que revisemos el corazón. ¿Por quién hemos desplazado a Dios de nuestro primer lugar o del primer lugar en nuestro corazón? ¿Quiénes están o quién está usurpando el primer lugar que le corresponde a Dios? Otra interpretación ve a Gomer como una mujer que tenía tendencias a la prostitución, al adulterio, pero que no era una prostituta cuando se casó con Oseas, que tenía tendencias, coqueteaba con eso, pero que cuando se casó con Oseas no era prostituta.
Otra interpretación elude a lo que se presenta en el texto, es un choque, para hacernos chocar los sentidos, para movernos el piso. Esa es otra interpretación. Cuando leemos, ve, cásate con una prostituta, y como el texto se presenta, ese mandato se le da a Oseas antes del matrimonio, ciertamente. No están casados aún, este mandato se le da antes, pero es otra de las interpretaciones. Y no es que Oseas aprende por medio de sus experiencias algo que pueda aplicarse a Dios o algo que él pudiera conocer de su Dios, no, es Dios quien está dándose a conocer, quien está revelando la verdad de él mismo a Oseas. Dios está diciéndole, Oseas, vas a hacer esto, pero es que quiero que me conozcan. Quiero que conozcan que soy un Dios celoso. Quiero que conozcan que soy un Dios que les ha llamado, ha hecho un pacto por ustedes y para con ustedes, y ustedes han fallado ese pacto. Quiero que me conozcan a través de lo que voy a hacer a través de ti o a través de lo que estoy haciendo contigo y con tu familia. Una cuarta interpretación sugiere que ella era una prostituta común, pero eso tiene ciertos términos y ciertos problemas porque la palabra hijos de prostituciones no alude. Esa palabra no alude a lo que era una prostituta común del cercano Medio Oriente. Otros dicen, otra interpretación dicen que ella era una prostituta cultural, pero más que eso, una prostituta sagrada, de esas que se prostituían para adorar a Baal en algún sentido. Y lo que sí notamos al leer y a estudiar estos textos y a leer algunos comentaristas, lo que sí notamos es que hay una relación directa entre la palabra prostitución o hijos de prostituciones que alude directamente a Jezabel, aquella, la mujer del rey que se encuentra en Segunda de Reyes o el segundo libro de Reyes 9:22, que mandó asesinar a Nabot por su viña, por su terreno, para dárselo a su esposo, ¿verdad? Entonces creemos, ¿por qué la relación? Porque Jezabel fue una mujer comprometida a la adoración a Baal. Entonces allí encontramos una primera referencia, una primera relación. Y es posible que en ese tiempo haya existido la costumbre entre las señoritas de Israel, de entregarse o de ofrecerse por un tiempo como prostitutas culturales o cultuales de culto o de adoración pagana, antes de casarse para recibir de Baal esos beneficios de la fecundidad en su matrimonio. Esa es otra postura, esa es otra inclinación o interpretación que pareciera que Gomer pudo haber llegado a ser una de esas señoritas o mujeres que se habían entregado a la prostitución cultural o sagrada dentro de los templos dados a Baal para que su fecundidad hubiese sido bendecida para luego ir al matrimonio con esa bendición. Eso también está en la historia, pero Gomer, según algunos, era una de esas mujeres que se había entregado a la adoración y dedicado a Baal para ser fértil. Otros piensan que Gomer era una mujer que se había entregado al servicio de la prostitución. Cual sea la interpretación que pudiéramos darle a esta historia, son varias las que he presentado, cualquiera. Ese matrimonio sería un escándalo impresionante para la cultura de su tiempo, para la sociedad de ese tiempo. Todos veríamos a la gente preguntándole al profeta, ¿qué significa esto? Y vemos a Oseas caminando por las calles, por las avenidas, en las plazas, predicando el evangelio, hablándole al reino del norte, avergonzada la gente. O sea, siendo un elemento de vergüenza para la nación del norte, del reino del norte. Vayamos al verso 3. Fue pues y tomó a Gomer. Él es obediente, es un hombre que va a obedecer a su Dios. Hija de Diblaín, ella concibió y le dio a luz un hijo. Mis amados, no tenemos idea de los pensamientos que tuvo Oseas acerca del mandato que acaba de recibir del Señor. Lo que sí sabemos, lo que sí se nos dice es que él acude a lo que Dios le dijo que hiciera. Él es obediente, fue y se casó con Gomer. Y nace su primer hijo. Ahora la atención se va a voltear acerca de estos tres hijos que vienen a continuación. Y que es donde quiero que
Y es donde quiero que prestemos atención, porque los tres nombres de los hijos de Gomer y Oseas hablan de la tragedia de la infidelidad, hablan del juicio. Y no es que estemos refiriéndonos a que los hijos son una maldición. No, mis amados, hay consecuencias de la infidelidad. Los hijos son una bendición, pero los nombres hablan de la fortuna que les esperaría, o, digámoslo de esta manera, del infortunio que les esperaría al reino del norte, a Israel, producto de su infidelidad. Verso 4. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Entonces nace el primer hijo de Oseas. Inmediatamente Dios sigue dando las instrucciones. Mis hermanos, nosotros hoy le ponemos los nombres a nuestros hijos, quizás queriendo tener alguno que otro propósito, pero Dios en la antigüedad, en su trato directamente con sus hijos, les decía cuál era el nombre que sus hijos debían tener. Porque había un propósito, y el propósito acá no es más que adentrar el juicio que ellos van a experimentar luego, un tiempo después, a través del imperio asirio que vino y los arrasó completamente. No es extraño que Dios intervenga e irrumpa, pero ¿de qué manera ahora? Mostrando su juicio. Es extraño, sí, el nombre que escoge el Señor para ponerle el nombre a su primer hijo, Jezreel, porque es el nombre de un lugar, no es el nombre de una persona. Y el nombre significa Dios siembra o Dios esparce. Dios esparce semillas. Dios siembra o Dios esparce semillas. Pareciera que desde ya el nombre, la asignación del nombre, Jezreel, pareciera ser una bendición, porque cuando tú siembras o esparces semillas, eventualmente nace algo, ¿verdad? Hay un nacimiento, porque el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para llevar vida. Después del esparcer semillas viene vida, pero no, mis hermanos, la referencia no es a eso. Precisamente Jezreel, lo vemos por un lado, era un valle rico en Israel, impresionantemente importante para la agricultura, por lo que pareciera que fuese una bendición el nombre, pero espera un momento. Jezreel también había sido un sitio de batallas y de victorias para el pueblo de Israel, en donde se había derramado demasiada sangre. Puedes ir a Jueces capítulo 4, 5, 6, 7, ahí vas a encontrarte la historia de Débora, te vas a encontrar la historia de Barak, de Gedeón también, jueces de Israel, y te vas a encontrar entonces la importancia de Jezreel allí. Había sido el nombre de una ciudad también, que había sido un sitio de derramamiento de sangre. Allí el profeta condena la casa real de Jehú, particularmente por esos pecados. Es la casa de Jehú la que es condenada. Es decir, Jezreel no es una bendición. Jezreel es el anuncio de la destrucción que viene por parte de Dios a través de los enemigos del pueblo. Los hechos de sangre se mencionan allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y 10. Ahí está Jehú. Jehú mató no solo al rey de Israel en su golpe de estado, también asesinó al rey de Judá. Y eso, mis hermanos, Dios lo tiene presente. Dios es un juez justo. Él era responsable de la matanza de los 70 hijos de Jorán también. Dirigió la exterminación de los que adoraban a Baal, algo que pareciera positivo, pero a la misma vez él estaba adorando a Dios de otra manera, de una manera que no era correcta. Jehú era culpable también de violencia, igual que los que lo precedieron, los que estuvieron antes y los que estuvieron después. Es decir, no era una persona grata, era una persona que tenía que acarrear consecuencias de parte de Dios, y Dios lo está anticipando ahora con el nombre del primer hijo de Oseas y Gomer. Por eso el final de la dinastía de Jehú se acerca. El nombre extraño de su primer hijo, el nombre extraño Jezreel, da la oportunidad a Oseas de predicar el mensaje de juicio, pero también después de eso vendrá el mensaje de esperanza. Recuerda, la fórmula profética, la fórmula de Dios a través de los profetas, la manera en que Él comunicaba su mensaje, un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Un mensaje de juicio, pero también de arrepentimiento y de esperanza. Verso 5, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 5, este es
una pausa que hay entre los nombres de unos hijos y los nacimientos de los siguientes y los nombres. Es una pausa, pero es importante. Dice, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco de Israel, que habría de ser roto, representaba el poder de Israel que iba a ser exterminado. La capacidad militar, la capacidad armamentista que tenía el pueblo para poder defenderse. No podíamos imaginarnos a esta altura que el pueblo de Israel iba a poder quedar indefenso, que no iba a poder defenderse, iba a quedar como un guerrero roto, sin arco, sin flecha, sin escudo. Esa imagen es la que está presente. Voy a traer sobre ti tus enemigos y vas a quedar indefenso. Es decir, no vas a tener oportunidad de defenderte. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero también está en el profeta Isaías. Hay un mensaje parecido, Isaías 40, versículos 23, 24. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. Serán arrasados completamente. Cuando menos lo esperan, eso es lo que está allí, están arraigados en la tierra de su tallo, pero cuando el Señor sopla, barre a todos ellos. Y eso es lo que el Señor les está diciendo al pueblo de Israel en el reino del norte. Vayamos al verso 6 y 7. Ella concibió otra vez y dio a luz ahora a una hija, su segundo hijo. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá. Le vas a poner este nombre. Oseas ni Gomer, ustedes no van a poner el nombre. Yo soy el que está dando el mensaje. ¿Qué aspecto tan importante del Señor? ¿Cómo nos trata? ¿Cómo nos trata con nuestra propia familia? Mis amados, el mensaje sí, por extensión es para Oseas y Gomer, pero este mensaje es para la nación. El Señor esto no es un castigo. No, esto es la reprensión por la infidelidad al pueblo del norte, al reino del norte, al reino de Israel. Ponle por nombre Lo Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Ya no tendré compasión. Si algo caracteriza el corazón de nuestro Dios es que nuestro Dios es amor, es misericordia y es compasión. Recuerdo a Jesús sobre el monte viendo a aquellas personas, cientos de miles de personas allí acostadas. Y Él decía, tengo compasión de ellos porque son ovejas, son como ovejas que no tienen pastor. Y eso es lo que ha caracterizado siempre el corazón de nuestro Dios, que ha sido un Dios compasivo. Pero en este momento le está diciendo a Oseas, dile a mi pueblo, ya no tendré compasión, no los perdonaré jamás. Verso 7, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. Los versos 6 y 7 ahora forman otro evento simbólico de esta sección. Ahora Gomer concibe de nuevo, pero ahora da a luz una hija. Y le han puesto por nombre Lo Ruhamá. ¿Qué significa esto? No me compadeceré jamás. Es decir, nunca más van a recibir el amor de un padre. Eso es en esencia lo que Dios está diciendo. Mis hermanos, no quiero quedar fuera del amor de Dios. No quisiéramos ninguno de nosotros quedar exentos del amor que arropa, el amor de Dios, su amor de pacto, su amor inagotable, su amor inquebrantable. Nunca, nunca persistes en pecado de tal manera de quedar fuera del amor de Dios. No debemos leer el nombre de esta hija como la descripción del estado del matrimonio de Oseas. Nunca lo hagamos. No es literal la lectura de este texto. Debemos leerlo dentro de un marco, dentro de una simbología, dentro de una tipología. Dios le está diciendo, yo soy tu esposo, tú eres mi amada y me has sido fiel, por tanto voy a desposarme de ti o voy a divorciarme de ti. Ya no tendré más compasión. Más adelante le dice, me voy a divorciar de ti.
Ya mi pacto sobre ti no estará presente. Voy a abandonarte. Voy a quitar todo amor. Voy a quitar todo perdón sobre ti. Voy a quitar toda compasión sobre ti. Eso es en esencia lo que Dios está diciendo a la nación, al reino del norte. Y la respuesta, mis amados, ¿a qué significa esto? Es que a pesar de la esperanza que Judá tiene, porque lo está diciendo, el reino del norte no va a recibir la misma compasión. Sin embargo, aunque Dios persistió en decirle a Judá, no hagas lo mismo que tu pérfida hermana, no hagas lo mismo que tu hermana hizo, porque vas a tener las mismas consecuencias. Judá persistió en abominar al corazón de Dios, en hacer cosas abominables, en apartarse de la adoración genuina al Señor. Judá persistió en el pecado de su hermana y eventualmente el Señor trajo a otro imperio, no los asirios, sino los babilónicos, trajo a Nabucodonosor y barrió con la nación también. Versos 8 y 9. Después de haber destetado a los Ruamá, ella concibió de luz un hijo, tercer hijo. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ammi. También yo le voy a poner el nombre a tu tercer hijo. ¿Qué significa? Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Este otro evento simbólico que nos atrae ahora el verso 8 y verso 9, y después de haber destetado a los Ruamá. Y quiero tomar un momento para decir que normalmente los israelitas destetaban a sus hijos aproximadamente a los 3 años, nada parecido a lo que sucede hoy en nuestra cultura, quizás a los 6 meses, 7 meses. Cuando mucho conozco a una persona que al año y medio, aproximadamente hace 2 años, destetó a su hijo, a 3 años aproximadamente, y pareciera inconcebible que todavía estuviese dando a amamantar a un niño en este tiempo de esa edad, pero bueno, creo que los doctores recomiendan a lo sumo unos 2 años, incluso nuestras leyes están adaptadas a eso, leyes aquí en Venezuela, que protegen hasta los 2 años el amamantar a los hijos y hay un permiso especial, pero no así en el pueblo de Israel. Por tradición, al menos 3 años de edad, a los 3 años se destetaba. Y no era algo normal como lo hacemos hoy, que la madre cree que se libera. No, más bien había una fiesta de celebración, pero era por la nueva etapa que estaba viviendo el niño. Incluso se dice que Isaac llegó a ser destetado aproximadamente a los 5 años y allí Abraham hizo un banquete. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 21. Ahí hay un gran banquete, algo inesperado, pero sí está en la palabra. Pero dice, después de haber sido destetado a los Ruamá, ¿verdad? Él busca un arrepentimiento, el Señor, y por eso está dando este mensaje. Está dando un mensaje a través de los nombres de cada uno de los hijos de Oseas, y este es el más importante, un mensaje de juicio que Dios está proclamando. Creo que es vital que ese mensaje se entregue, Oseas lo está haciendo. Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Ponle por nombre Lo-Ammi. Por la interpretación del nombre, por primera vez, Dios está hablando a Israel de esta manera. Nunca lo había hecho. Israel se está encontrando con un Dios que por primera vez le está diciendo, por los actos abominables que has hecho delante de mí, a partir de ahora he retirado mi compasión y mi amor y mi perdón y mi gracia de ti. Algunos escritores dicen que esto contrasta con el nombre de Dios revelado al pueblo en Éxodo 3:14. Yo soy, lo he enviado a vosotros. Algunos dicen que esto es el alter ego de ese nombre, es decir, yo no soy tu Dios ahora. Éxodo 3:14, yo soy. Ahora, en este momento, Oseas capítulo 1, versos 8 y 9, yo no soy tu Dios. Es un mensaje muy duro para nosotros, es un mensaje muy duro para cada uno de nosotros hoy. Y se nota una progresión del castigo cada vez pronunciado, cada vez más severo desde el verso 4 hasta el verso 9. Israel tendrá un desastroso futuro sin rey. Ahí es cuando dice, quebraré tu arco. Israel tendrá un desastroso futuro sin rey. Israel estará sin el amor y la compasión fraternal de Dios. Israel tendrá un futuro sin Dios presente en su vida.
Cada vez que el Señor iba avanzando con los nombres, cada uno de los nacimientos de los hijos de Gomer con Oseas, se profundizaba eso. Que Dios, mis amados, no sea el Dios de Israel, equivale a decir en términos radicales que el pacto de Dios que él había establecido unilateralmente por culpa del pueblo había sido abolido. Y esto es mucho decir, el pueblo de Dios había roto ese pacto y ahora tendría que sufrir la maldición producto de la ruptura de ese pacto. Dios no le había mentido a su pueblo. Quiero que leamos Deuteronomio 31, versos 16 al 18. Ya Dios le había prescrito esto a Moisés. Al inicio le había dicho: Moisés, este pueblo va a comportarse así, 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 así. Dios se lo había dicho. Me escuchen bien lo que dice 31 en Deuteronomio, versos 16 al 18. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo, tú no lo vas a ver, pero este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Me va a dejar. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido. Y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que diré en aquel día: ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Mis amados, tal cual lo que Dios le había anticipado a Moisés, Deuteronomio 31, está sucediendo. Así como Oseas recibió la indicación de poner nombres a su descendencia, Dios nombra el juicio a su pueblo. Hoy nosotros creemos en el mismo Dios. Hoy está sobre nosotros el mismo Dios que puede decir que en este tiempo está Jezreel. El anuncio del inicio de un gran juicio en contra de las naciones. Jezreel significa Dios siembra, pero Dios esparce. Pero también el arco será quebrado. Los ruamá, que la compasión de Dios se haya retirado. Lo anmí, que ya Dios no sea nuestro Dios, mis amados, es una progresión del juicio que espera a todo aquel que se distancie de la orden de Dios, a todo aquel que no quiera nada con su Dios. Y esto es lo que hace ver que en el corazón del hombre el pecado se va profundizando en la vida, en los individuos, en las naciones, en las familias. El pecado va tomando cada vez su lugar y lugar. El mensaje de Oseas es un mensaje de amor en primer lugar, porque Dios ama unilateralmente. Dios nos ha amado, dice Primera de Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios siempre ha tenido la iniciativa del amor pactual hacia nosotros. Y veamos algunos puntos de aplicación. En primer lugar, ¿qué vemos a través de este texto? También, como conclusión de la semana pasada y esta, dos mensajes, aún en el capítulo 1 de Oseas, versículos del 1 hasta el 9. Podemos tener unos puntos de aplicación para nosotros hoy. ¿Qué pertinencia tiene este texto para nosotros hoy? En primer lugar, hay un llamado al arrepentimiento. Dios está llamando a arrepentirnos diariamente. Es un cambio de planes. Es un cambio y un giro de camino. Es un cambio de fortuna en nuestra vida. Es una rotación 180 grados en la dirección en que estamos andando. Y lo dice en la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ahí está una palabra que podemos aplicarla para nosotros hoy. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, humillación. Y oran, vida de oración. Y buscan mi rostro y se vuelven de sus males caminos. 4 cosas: que estemos humillados, que volvamos a Él, que oremos, que nos devolvamos de nuestros caminos, malos caminos, que busquemos su rostro. Entonces yo oiré desde los cielos. Hay una condición, mis hermanos, para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios atienda nuestro llamado, para que Dios vuelva a compadecerse de nosotros. Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. En primer lugar, un llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, la importancia de nuestra fidelidad, de la fidelidad de nuestro corazón.
Qué importante es que seamos fieles. La infidelidad de Israel hacia Dios nos enseña la importancia de la fidelidad de nuestra vida hacia Dios hoy. ¿Qué significa ser fieles a Dios? Obedecer sus mandatos, obedecer su palabra. Pero pastor, yo no sé cuál es su palabra. Vea la Biblia, lee las Sagradas Escrituras. Dile al Espíritu de Dios que alcance tu corazón a través del poder de su palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta el tuétano de nuestros huesos. Dile que abra tu corazón en dos y que introduzca la semilla de su palabra. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien, que guardes tus caminos, que le ames, que le sirvas, que guardes sus estatutos, que guardes sus mandamientos. ¿Todo eso para qué, pastor? Para tu bien. Mis hermanos, haría también que nosotros seamos fieles al Señor. Tercer punto, las consecuencias del pecado sí traen consecuencias nefastas. Hay una tragedia enorme que se gesta en nuestra contra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra nación, producto del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pidamos al Señor que derrote pecados de nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que haga su trabajo diariamente. Dime con qué debo lidiar en mi corazón. ¿Cuáles son esas áreas que están allí presentes que a Dios no le agrada? Y en último lugar, no olvidemos la esperanza que tiene la gracia de Dios. A pesar del juicio de Dios, Oseas brinda un mensaje de esperanza también para todos. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La esperanza de la gracia de Dios reposa sobre cada uno, a pesar de un mensaje profundo, grueso, muy duro para nosotros, que cae muy mal en el estómago. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mis amados, oremos. Padre, delante de quien estoy, concédenos, Dios Todopoderoso, que así como estábamos perdidos desde nuestros tiempos de inicio, cuando te plació extender tu mano para con nosotros y restaurarnos a la salvación solo por la gracia en Cristo, y que así como seguimos aún de una manera cotidiana, precipitándonos hacia nuestra propia ruina, producto de aún el pecado que permanece en nosotros, Padre, concédenos diariamente que nos acerquemos a tu Hijo. Que ese pecado que produce tu desagrado, Señor, se retire, que tú lo derrotes de una vez por todas en nuestra vida. Y que tu misericordia nos alcance, que tu gracia nos alcance. Que tu Espíritu, Señor, derrote y destruya toda maldad en nuestro corazón. Y nos restaure a una mente aprobada por ti. A un corazón fiel, sincero. Que seamos fortalecidos por tu palabra y que podamos tener pie seguro delante de ti. Y que al fin nos reúnas en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y prepáranos para esa gran boda del Cordero al final de todos estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, qué gran privilegio sigue siendo para nosotros, para mí a título personal, pero también para la iglesia y la iglesia local en donde el Señor me permite seguir ministrando, ser de bendición para ustedes. Somos la Comunidad Cristiana en Los Cocuyos. Estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram y en Twitter como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Muy especialmente, muchas bendiciones para los radioescuchas
en este momento a través de su programa Ad Fontes en Radio Dinámica 1490 AM, una radio local aquí en Venezuela. Muchísimas gracias por estar allí cada día domingo, Día del Señor, a partir de las 8 de la mañana. También a través de la www.radiodinámica.com.be/Caracas. Y saludo muy especialmente a mi gente, a mis hermanos queridos y amados de la iglesia de la comunidad cristiana en Los Cocuyos. Nos veremos tan pronto como sea posible y Dios les bendiga abundantemente.